Imagina vivir en un lugar donde casi nadie quiere acercarse. Un sitio rodeado de montañas, caminos de tierra y un silencio que parece esconder décadas de secretos. Ahora imagina que, en medio de ese lugar, existe una familia de la que todos hablan, pero muy pocos han visto de cerca. Durante años circularon rumores. Algunos aseguraban que eran personas peligrosas. Otros decían que nadie debía acercarse a su propiedad. Y también había quienes afirmaban que todo lo que se contaba sobre ellos era simplemente una leyenda local. Pero un fotógrafo decidió comprobarlo por sí mismo. Lo que encontró cambiaría por completo la vida de aquella familia y daría origen a uno de los documentales más impactantes de Internet. Esta no es una historia de terror, es una historia real. Una historia que habla sobre aislamiento, prejuicios y las consecuencias que pueden acumularse durante generaciones. Y créeme, mientras más conocemos a la familia Whitaker, más difícil resulta juzgarla. Todo comenzó cuando el fotógrafo Mark Laita viajó hasta una remota zona del estado de Virginia Occidental, en Estados Unidos. Su trabajo consistía en recorrer pequeños pueblos fotografiando personas y comunidades poco conocidas. Sin embargo, durante ese viaje escuchó algo que despertó inmediatamente su curiosidad. Varios habitantes le hablaron de una familia muy extraña que vivía completamente apartada. Decían que casi nunca recibían visitas, que reaccionaban de manera diferente a cualquier otra persona, y que los vecinos preferían mantenerlos alejados de la atención pública. Yeah. Citrine. What do you think? It'll hurt. Naturalmente, Mark quiso saber más. Después de recorrer varios caminos rurales logró encontrar la propiedad. Era una casa sencilla, deteriorada por el paso del tiempo y rodeada por un enorme bosque. Todo parecía detenido en otra época. Al bajar del vehículo comenzó a tomar algunas fotografías, pero la visita duró muy poco. Pocos minutos después, un vecino apareció para pedirle que abandonara el lugar. No quería que nadie molestara a la familia. Aquella reacción solo aumentó el misterio. ¿Por qué todos intentaban protegerlos? ¿Qué hacía tan diferente a esa familia? Mark decidió marcharse, pero aquella imagen nunca salió de su cabeza. Pasaron varios años. Sin embargo, la curiosidad seguía siendo la misma. Esta vez regresó con una idea diferente. No quería simplemente fotografiarlos. Quería conocer su historia. Después de hablar con personas de la comunidad y obtener el permiso necesario, finalmente pudo entrar a la propiedad. Lo que encontró era completamente distinto a todo lo que Internet imaginaba. Lejos de mostrar una familia agresiva o peligrosa, descubrió personas extremadamente tímidas, desconfiadas y con enormes dificultades para comunicarse. Algunos apenas podían pronunciar unas pocas palabras. Otros únicamente respondían mediante sonidos o gestos. Pero todos parecían comprender perfectamente lo que ocurría a su alrededor. His birthday's in You been enjoying the summer? Timmy and Jason. What'd you have for breakfast today? What'd you eat today? You have eggs? You have bacon? What are you drinking right now? What is this blue thing? What is it? You like sugar? Y poco a poco comenzaron a aceptar la presencia de Mark. Entre todos los integrantes había una mujer que llamaba especialmente la atención. Su nombre era Lorine. Desde el primer momento daba la impresión de ser quien mantenía unida a toda la familia. Era quien respondía a la mayoría de las preguntas, quien organizaba la casa, quien cuidaba de sus hermanos, y quien intentaba explicar aquello que los demás no podían expresar. Gracias a ella, Mark comenzó a entender que detrás de aquella imagen tan extraña existían personas con rutinas, emociones y una vida cotidiana muy parecida a la de cualquier otra familia, aunque las circunstancias fueran completamente diferentes. Sin embargo, hubo otro miembro que captó inmediatamente la atención de millones de personas. Su nombre era Ray. Al principio resultaba imposible entenderlo. Se comunicaba mediante sonidos, movimientos y expresiones que muchas personas confundieron con agresividad. And your family, you lost your brother since I was here last. Come on, Ray, get out on the porch. Tell me about your brother. Get out on the porch.
pero bastaron unos minutos para descubrir que la realidad era muy distinta. Ray disfrutaba de la compañía. Seguía a Mark por toda la propiedad, intentaba enseñarle distintos lugares, y buscaba constantemente interactuar con él. Aunque no pudiera mantener una conversación, era evidente que comprendía mucho más de lo que parecía. En una de las escenas más emotivas del documental, incluso intenta mostrarle la tumba de un hermano que ya no estaba con ellos. No podía contar la historia con palabras, pero sus acciones decían mucho más que cualquier explicación. Ese momento cambió completamente la percepción del público. Muchos dejaron de ver a Ray como una persona extraña, y comenzaron a verlo simplemente como alguien que deseaba ser comprendido. Con cada nueva visita ocurría algo inesperado. La familia empezaba a confiar cada vez más en el fotógrafo. Las sonrisas aparecían con mayor frecuencia. Los saludos ya no eran tan tímidos. Incluso comenzaron a invitarlo a recorrer la propiedad. Fue entonces cuando las cámaras mostraron el interior de la vivienda. Una casa muy humilde, con muebles antiguos, habitaciones sencillas, y señales evidentes de que el tiempo había pasado sin demasiadas mejoras. Aún así, había algo que llamaba la atención. A pesar de las dificultades, el ambiente transmitía unión. No era una familia perfecta, pero sí una familia que permanecía junta, y eso hizo que miles de personas comenzaran a sentir una enorme empatía por ellos. Lo que había empezado como un documental sobre un supuesto misterio estaba convirtiéndose en una historia profundamente humana. Pero todavía quedaba la pregunta más importante. ¿Qué había ocurrido para que casi todos los miembros de la familia presentaran características tan similares? La respuesta se encontraba varias generaciones atrás, y cambiaría completamente la forma en que el mundo entendía la historia de los Whittaker. La explicación comenzó a aparecer cuando Mark investigó el pasado de la familia. Durante décadas, los Whittaker vivieron prácticamente aislados del resto de la comunidad. La zona donde residían era tan remota que muchas familias permanecían allí durante generaciones sin apenas tener contacto con otras personas. En aquella época, las opciones para formar una familia eran muy limitadas y, con el paso de los años, comenzaron a producirse matrimonios entre personas que compartían un parentesco cercano. Aquella situación, repetida durante varias generaciones, terminó provocando importantes consecuencias genéticas.